Buenos días, amigos y familiares, y toda aquella persona que tenga la oportunidad de ver este mensaje de la palabra de Dios en las redes. Mi nombre es Adolfo Ángel Mondragón, desde la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Les mandamos saludos y bendiciones. En el mensaje pasado hablamos de que hay estorbos en nuestra oración por actitudes y acciones que no permiten que Dios escuche y menos que conteste nuestra oración. Vimos que el pecado, la falta de perdón, el enojo pueden ser algunos de los estorbos que puedan hacer que Dios no conteste nuestra oración. También vimos que la falta de respeto y la deshonra en el matrimonio también son un impedimento para que Dios conteste nuestra oración. Amén. Hoy vamos a ver qué sí produce que Dios conteste mi oración o tu oración. ¿Qué produce mi oración, mi adoración a Dios? Nuestra adoración a Dios produce un ambiente favorable para que Dios conteste nuestra oración. Amén. Vamos a estar hablando de la adoración a nuestro Dios. La adoración genuina a nuestro Dios desde el fondo de nuestro corazón y desde nuestro espíritu produce que Dios cambie cualquier situación en nuestra vida, ya que mi adoración no está basada en mis circunstancias, sino en mis convicciones de quién es Él. Amén. ¿Qué significa adoración? Es una postura del corazón que se manifiesta en expresiones emocionales, palabras y acciones. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea para adoración es Jahwa, es H-A-W-A, Jahwa. ¿Qué significa inclinarse o reverenciar? Eso es lo que significa la palabra adoración. Vamos a ver unos ejemplos. En el Salmo 29:2 de la Reina Valera 60 dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Aquí donde dice adorad, esa palabra adorad se traduce como Jahwa o Jahwa, perdón. Y ahí donde podemos ver el significado. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, a adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. O sea, inclinarnos, reverenciarnos, humillarnos a nuestro Dios. En el Salmo 95:6 de la Reina Valera 60 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Venid y adoremos. Esa palabra adoremos se escribe también Jahwa. Y postrémonos, dice, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Entonces, fíjate qué hermosa palabra significa la adoración, que es reverencia, inclinarnos ante nuestro Dios. Fíjate, vamos a ver la palabra adoración en el Nuevo Testamento, en el griego, de la raíz griega, se pronuncia proskineo y significa reverencia, postrarse o inclinarse y besar, en este caso a nuestro Dios. En Juan 9:6 Jesús sana a un ciego de nacimiento y después Jesús se lo encuentra y le dice en Juan 9:38, le dice Jesús: ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego respondió: creo, Señor. Y postrándose le adoró. Esa palabra le adoró es proskineo. Amén. Jesús proclama
enfáticamente que la adoración es exclusiva a nuestro Dios. Mateo 4:10 de la Reina Valera 60 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjate, aquí cuando Jesús le está diciendo a Satanás, cuando lo estaba tentando en el desierto, cuando Jesús le dice, solo al Señor tu Dios adorarás, esa palabra adorar es prosquineo. Amén. Entonces, Jesús lo deja muy claro de que nosotros solamente a nuestro Dios vamos a adorar. Amén. En Juan 4:23 de la Reina Valera 60, fíjate lo que dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Aquí la palabra cuando dice que busca a los verdaderos adoradores, dice cuando los verdaderos adoradores adorarán. Esa palabra adorarán se escribe igual prosquineo. Amén. Dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Si la palabra del Señor dice que el Padre busca verdaderos adoradores, quiere decir que hay falsos. Amén. O sea, que hay personas que adoran, pero no como al Padre le gusta que le adoren, en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, dice, porque tales adoradores busca el Señor para que le adoren. Amén. La adoración, ¿qué produce la adoración? Cuando nosotros adoramos a nuestro Dios, produce un cambio de atmósfera, un cambio de ambiente. Cuando adoramos a nuestro Dios, la atmósfera cambia y nuestro corazón también cambia. Porque la presencia de Dios llena nuestra vida. La adoración requiere que se involucre todo nuestro ser y va acompañada de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestro sentimiento, de nuestras emociones y de nuestras acciones. Fíjate todo lo que involucra adorar a nuestro Dios. No solamente de labios para afuera, sino debe de ir todo nuestro ser, debe de estar inclinado hacia nuestro Dios en adoración. Eso es lo que el Señor busca, que nosotros nos entreguemos a Él en adoración. Amén. Entonces, la adoración produce que Dios se manifieste y así recibamos su amor, su poder y su favor en nuestra vida. Amén. La adoración tiene que primeramente llenar el corazón de Dios en lo íntimo. Amén. Y posteriormente, esa adoración íntima a nuestro Dios se va a reflejar en mi vida y en mi vida y en la vida pública. Amén. Entonces, fíjate, en el Antiguo Testamento, en el lugar donde se adoraba a Dios, en el templo, había un lugar santo y un lugar santísimo donde Dios se manifestaba para hablar a su pueblo, ¿verdad? Para perdonar sus pecados, para darles bendición. Entonces, fíjate, en ese lugar santísimo se ponían las peticiones de Dios. Perdón, en el lugar santo se ponían las peticiones de Dios. Y Dios se manifestaba en el lugar santísimo. Y las personas que pedían una necesidad, ya sea individual o colectiva para el pueblo, ahí Dios se manifestaba. Entonces, qué importante es la adoración. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios se manifiesta. Amén. Fíjate, el sacerdote, que era el único encargado de entrar al lugar santísimo, entraba con un incensario, que era donde ponían un incienso, ¿verdad? En unas brasas,
y todavía algunas denominaciones, algunas iglesias lo utilizan, que ya no es necesario porque ahora ya no hay un solo sacerdote que tiene que llenar ese humo de olor fragante donde Dios se manifestaba. Ahora equivale a nuestra oración y nuestra adoración a Dios. Amén. Entonces, ese sacerdote estaba caminando, echando ese humo que salía del incensario y llenaba todo el lugar santísimo de un olor fragante. Amén. Y ahí Dios se manifestaba. Entonces, ahí Dios se manifestaba y hablaba al sacerdote para bendecir a su pueblo. Amén. La adoración produce que Dios se manifieste en nuestra vida a través de su amor y su poder. Amén. Fíjate lo que dice el Salmo 37:4 de la Reina Valera 60. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Cuando nosotros adoramos a nuestro Dios, cuando nosotros le decimos que lo amamos, cuando nosotros estamos constantemente en esa adoración íntima con nuestro Dios, dice que cuando nosotros nos deleitamos en nuestro Dios, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Amén. Fíjate, hay una historia maravillosa en el Antiguo Testamento de la vida de Abraham. Abraham era un hombre que tenía una relación con Dios, pero él era un hombre ya mayor. Y en esa relación, y de cómo la obediencia, la confianza y la adoración a Dios de Abraham produjo algo maravilloso en su vida. Abraham era de una edad avanzada, aproximadamente de 100 años, y su esposa Sara tenía como 90. Y aparte, Sara era estéril. Dios lo visita y le da una promesa de que le va a dar un hijo. Dice, y en él será la descendencia de Abraham, y le dice, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Amén. Y cuando Dios hace que Sara quede embarazada y posteriormente da luz a ese niño, al niño de la promesa, le ponen Isaac. Amén. Fíjate, pero todo iba bien, todo estaba muy padre, el niño iba creciendo, la promesa ya se había hecho realidad. Y un día Dios visita a Abraham. Aproximadamente el niño tenía alrededor de 12 años. Fíjate, en Génesis 22, del 1 al 14 de la Reina Valera 60, dice: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, me encanta aquí lo que dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. O sea, lo iba a meter en una prueba. Amén. Dios prueba nuestro amor y nuestra fidelidad a Él. Amén. Y Él le respondió, heme aquí, Señor. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y preparó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos
y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces, fíjate, habló Isaac a su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto, para el sacrificio? Fíjate la pregunta que le hace el hijo, porque iban en camino al altar donde iban a hacer el sacrificio. Pero el hijo, que era el sacrificio, que era la ofrenda, le pregunta a su padre: ¿qué? Imagínate el corazón de Abraham. Vamos a seguir leyendo. Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Qué tremendo, qué tremendo. Me encanta la fe de Abraham. La fe de Abraham. Era un hombre que conocía perfectamente a Dios. Imagínate que le dice: dame a tu hijo lo que más amas. Amén. Muchas veces, yo entiendo que muchas veces nos enamoramos más de la promesa que Dios nos da que del dador de las promesas. Amén. Por eso Dios lo pone a prueba. Entonces Abraham le obedece a Dios y va y camina rumbo al lugar donde Dios le dice que vaya y que le haga un holocausto, que le haga ahí un altar para ofrecer a su hijo. Qué tremendo. Fíjate, vamos a continuar leyendo. Dice: e iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Fíjate nada más. O sea, imagínate la escena. El niño, pues no era un niño chiquito como para que se dejara atar, pero aquí dice que lo ató en el altar, en el holocausto. Dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces, ya cuando iba a dar el golpe, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová Jireh, Jehová proveerá. Así le llamó a Abraham. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Qué maravillosa historia de amor. Fíjate, la primera referencia bíblica de la adoración es esta. Cuando Abraham le dice a sus siervos: el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Qué maravillosa fe de Abraham. Abraham sabía que Dios le estaba pidiendo lo que más amaba. Pero Abraham sabía que si adoraba a Dios, que si le obedecía primeramente,
Dos, que si le adoraba, Dios podía cambiar la instrucción que le había dado. Amén. Fíjate, qué maravilloso es Dios. La respuesta de Abraham al mandato de Dios fue de obediencia. Qué importante es no cuestionar a Dios en sus mandatos, sino obedecerlo. No podemos imaginar lo que le costó a Abraham obedecer a Dios. Isaac era el hijo prometido y era el cumplimiento del pacto que Dios le había hecho a Abraham. Amén. Abraham Abraham podía haberse justificado o haberle dicho a Dios: Señor, ese es mi hijo, es el pacto que tú hiciste conmigo. Señor, acuérdate que mi hijo es la promesa de que de él va a salir una descendencia como más grande que las estrellas y que las arenas del mar. ¿No te acuerdas, Señor? Abraham no le dijo eso. Abraham solamente le obedeció. Amén. Entonces, el acto de adoración, ese acto de adoración demandaba de Abraham un intenso sacrificio, lo mejor que poseía su hijo como ofrenda. El acto de adoración en sí mismo a nuestro Dios puede ser un sacrificio personal. El acto de obediencia se convirtió en un acto de adoración y de fe, ya que él dijo: iremos, o sea, obediencia, adoraremos y regresaremos, fe. Qué maravilla, adoración y fe. Qué tremenda enseñanza de una verdadera adoración. Y eso hace que Dios, cuando nosotros somos genuinos en nuestra adoración, cuando Dios ve que estamos amando algo más que a Él, Dios nos va a poner a prueba. Pero cuando nosotros le adoramos a Dios, no importando nuestra situación, nuestra circunstancia, Dios bendice nuestra vida. Amén. Fíjate, vamos a continuar leyendo la historia. Después de que Abraham le hace el sacrificio del carnero, que Dios le dice que ya era la ofrenda, que la cambiara. Imagínate, desamarra a su hijo, amarra al carnero y ya se lo ofrece en holocausto. Fíjate lo que dice en Génesis 22, 15 al 18 de la Reina Valera 60. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¡Ah, qué tremenda promesa le da el Señor a Abraham! Amén. Ahora, fíjate, Dios cumple su promesa, pero a veces Dios nos va a probar. Dios va a probar nuestro corazón. Si en realidad estamos enamorados de la promesa que Dios nos da, o de nuestro Dios, que es el dador de las promesas. Amén. Esta prueba que Dios le pone a Abraham no es fácil para nadie. Yo no quisiera que Dios me pusiera esta prueba a mí, ¿verdad? Es difícil entregar a un hijo, pero sabemos que cuando adoramos a Dios, no importando nuestra situación, más allá de lo que nos haya prometido, Él es excelso. Él siempre rebasa nuestras expectativas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es maravilloso, porque Dios es bueno. Dios le dice a Abraham: Abraham, por cuanto
fuiste fiel a mi voz, por cuanto obedeciste, por cuanto no te importó sacrificar a tu hijo, te voy a bendecir grandemente. Y fíjate qué promesa maravillosa le da. Dice que la descendencia por medio de Isaac iba a ser para todas las naciones. O sea, todos todos venimos de esa descendencia de Abraham. Pero fíjate lo que le dice. Dice, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y en tu simiente, o sea, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿De dónde crees que nace nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué descendencia, de qué linaje viene nuestro Señor Jesucristo? De Abraham, del padre de la fe, así se le conoce a Abraham, el padre de la fe. Fíjate qué maravilloso es Dios, lo que hace Dios cuando nosotros le obedecemos, le adoramos y tenemos fe en su palabra y en sus promesas. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, la bendición, dice, donde serán, dice, en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es Dios. Cuando nosotros le amamos, cuando nosotros le adoramos, le obedecemos, tenemos fe en sus promesas, Dios hace algo extraordinario. Esa promesa no se le había dado a Abraham. Le había dicho que de su descendencia iban a ser muchas naciones. Pero después de que Dios lo prueba, le dice, y en tu simiente no solamente te voy a dar mucha descendencia, sino en tu descendencia, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces, qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Vamos a ver otra historia, Juan 12, del 1 al 2, de la Reina Valera 60. Fíjate, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado Jesús de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta, la hermana de Lázaro, servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la hermana de Marta y hermana de Lázaro, dice que tomó un frasco de alabastro con 1 libra de perfume de nardo, que era un perfume muy caro, costaba 300 denarios, el salario de 300 días de un año de trabajo. Entonces, dice que era un perfume de mucho precio, y dice que quebró el frasco de alabastro, que el frasco de alabastro era lo que contenía el perfume de nardo, que era puro, original. Dice, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de un olor, del olor del perfume. Amén. Aquí vemos cómo 2 hermanas están en la misma habitación de Jesús. Ya en otros versículos de la Biblia, igual Marta y María están atendiendo al Señor Jesucristo. Marta le servía y María va y se postra a los pies de Jesús y le lava los pies con sus lágrimas y se la seca con sus cabellos. Es la misma que está aquí, que cuando ve al Señor Jesucristo, después del milagro que les había hecho de revivir a su hermano, Marta llega y, fíjate, María llega y saca lo más valioso que tenía, el frasco de alabastro que contenía un perfume, un aroma muy puro, muy original.
Entonces dice que ella yo me imagino que era lo de más valor que ella tenía. Y ella lo quiebra y dice que lo empieza a derramar en los pies de Jesús, lo empieza a ungir a Jesús con ese perfume. Y dice que la casa se llena de un olor fragante. Amén. Entonces, aquí vemos dos personas teniendo la oportunidad de adorar a Jesús. Muchas veces, a veces le servimos al Señor y se nos olvida la adoración. Al Señor le gusta que le adoremos. Claro que le servimos y todo, pero no dejar de adorarle. A veces estamos afanados con nuestra vida y yendo y viniendo y a lo mejor en el ministerio, a lo mejor trabajando para Jesús, sirviéndole a Jesús. Pero esta mujer dijo, no, este es el tiempo donde yo necesito estar con Él, donde yo necesito adorar a Jesús. Le voy a entregar lo más precioso, lo más valioso que yo tenga. Quiero que Él reciba algo agradable, un perfume de mí. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios. ¿Sabes qué representa ese frasco de alabastro? Muchas veces no nos damos cuenta que nuestro corazón se va endureciendo. Y cuando endurecemos nuestro corazón, dejamos de adorar a nuestro Dios. Entonces ese frasco de alabastro representa nuestro corazón, tu corazón y el mío. Que a veces es necesario que ese corazón duro, ese corazón que ha sido endurecido por cualquier situación, sea quebrantado para que pueda salir nuestra adoración. Esa adoración genuina, esa adoración pura a nuestro Dios. Amén. Yo entiendo que eso es lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón el día de hoy. Que nuestra adoración sea como la de Abraham, sea como la de María, que sean adoraciones genuinas, con una fe inquebrantable, con una obediencia a nuestro Dios. Amén. El perfume representa mi adoración. Lo que sale de mi corazón, que sale de nuestro corazón cuando está quebrantado, amargura, o sale un olor fragante. No es fácil adorar a nuestro Dios con un corazón quebrantado, pero fíjate, solamente de un corazón quebrantado puede salir la más pura y genuina adoración a nuestro Dios, que no está basada en sentimientos ni emociones, sino en nuestra convicción de quién es nuestro Dios. Amén. Te voy a platicar algo de mi vida. Yo tengo aproximadamente 9 años y medio de haber conocido al Señor, de haberme convertido a Cristo. Después de una vida de adicciones, el Señor me rescata. Y yo conozco al Señor y me enamoro del Señor y empiezo a buscarle. Y gracias a Dios restaura mi relación en mi matrimonio, con mis hijos, con mi familia. Y empezamos todos a buscarle al Señor. Y fue un momento maravilloso donde había una relación maravillosa con nuestro Dios. Mi casa, mi matrimonio, mis hijos, el trabajo, empieza Dios a restaurar el trabajo, que yo había perdido todo eso por la desobediencia, por el pecado. Y así, en ese primer amor, yo duro 4 años. 4 años, enamorado del Señor, sirviéndole. Y un día, yo me identifico mucho con Abraham. Cuando el Señor le habla a Abraham. Y un día, cuando yo más enamorado estaba del Señor, mi matrimonio fue golpeado. Y yo ese día me postro al Señor y le digo, Señor, ¿qué está pasando? Y empiezo yo a orar por mi matrimonio,
hay una separación, y yo no quería el divorcio. Yo estaba orando, Señor, restaura mi matrimonio. Señor, por favor, Señor, mira, yo te amo, Señor. Y era difícil, porque después de tener yo a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, me quedé completamente solo. Y en esa soledad, en esa desesperación, yo adoraba a Dios. Y yo entiendo, Abraham, cuando tú tienes que ofrecerle algo a Dios, a nuestro Dios, cuando tú le tienes que entregar algo a Dios que tanto amas. Y yo no quería, yo estaba orando y Señor, tú eres bueno, Señor, y oraba y Señor. Y así pasaron 2 años de esa separación. Y lo que yo creía que se iba a llevar algunas semanas, algunos meses, se convirtieron en años. A los 2 años, el Señor me dice: Adolfo, es necesario que termines esa relación que te está haciendo daño. En voz audible, en mi oficina, el Señor me habló. Yo no quería firmar el divorcio. Yo estaba confiando en Dios, que Dios iba a restaurar mi matrimonio. Ahora, no tiene que ver conmigo y con mi relación, ni con mi amor a Dios, ni con la fidelidad de Él. Tiene que ver con el corazón de la otra persona. Y Dios es un caballero y Dios no puede hacer nada que nosotros no le permitamos. Entonces, cuando hay disposición de nuestro corazón, Dios restaura, Dios perdona, Dios sana y Dios levanta. Pero tiene que haber una disposición del corazón. Y yo tuve que ir. Cuando el Señor me dice eso, yo hago el divorcio. Le digo: estoy listo para el divorcio. Y sabes que fueron 23 años de casado, fueron 3 años de relación, de noviazgo. Son 26 años, no es cualquier cosa. Son 2 hijos maravillosos. Y sin embargo, yo fui al altar y se lo entregué al Señor. Le dije: Señor, aquí está mi matrimonio, Señor. Tú sabes lo que haces conmigo, Señor. Qué padre cuando Abraham ve que Dios provee la ofrenda, cuando provee al ternero, al carnero, por su hijo. Pero ¿y qué cuando dejas en el altar lo que tanto amas? ¿Seguirías adorando a Dios? ¿Y qué ir a ofrecer a Dios en el altar? No sé, a lo mejor un hijo, una relación, a lo mejor un trabajo de años. ¿Seguirías adorando a Dios? Yo sé perfectamente lo que se siente ir al altar y entregar al Señor lo que más amas y decirle: Señor, no sé por qué me está pasando esto, Señor, pero lo que sí sé es que tú tienes planes de bien y no de calamidad para mi vida, a fin de darme un futuro y una esperanza gloriosa. Amén. No es fácil adorar a nuestro Dios, pero lo que sí te puedo decir, que cuando yo adoro a Dios, es una adoración genuina y le digo: Señor, te amo, Señor. No importa lo que esté sucediendo en mi vida, yo te amo y tú tienes el control y el dominio porque tú sigues siendo Dios. Job, en una condición muy triste, perdió a sus hijos, perdió toda su economía, perdió su salud. Viene la esposa y lo maldice. Y Job le dice:
¿Será acaso Dios de lejos y no de cerca? ¿Será acaso Dios en las buenas y no Dios en las malas? Dios sigue siendo Dios. Entonces, no importa nuestra circunstancia, no importa nuestra situación, Dios sigue siendo Dios y Él sigue teniendo el control y el dominio sobre toda potestad en los cielos y en la tierra y debajo de ella. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Yo le tengo una noticia al diablo. No me has vencido. ¿Sabes por qué? Porque en mi simiente, en mi descendencia, serán benditas todas las generaciones, todas las naciones de la tierra. Mi descendencia te va a seguir aplastando la cabeza, porque esa es la promesa que mi Dios me ha dado. Entonces, yo no estoy vencido. Al contrario, yo le decía al Señor cuando escribía este mensaje, le digo: Señor, y la ofrenda que tú proveíste a Abraham. Y me dijo: ya te la di, tienes a mi hijo. Yo un día sacrifiqué a mi hijo por ti y lo puse a él en vez de ponerte a ti. Wow, eso quebrantó mi corazón. Y le dije: Señor, sí es cierto, tú ya me entregaste esa ofrenda agradable, eso que salvó mi vida. Entonces, vamos a sufrir, vamos a padecer a veces situaciones difíciles en esta vida. No importa, no importa. Dios tiene planes de bien y no de calamidad para nuestra vida, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Vamos a orar, vamos a adorar a nuestro Dios. Yo quiero que dispongas tu corazón ahí, que cierres tus ojos. No importa cuál la situación que estés pasando. Puede ser alguna separación, algún divorcio, puede ser algún problema con algún hijo, pero entrégaselo al Señor. Ponlo en el altar del Señor y vas a ver la maravillosa presencia. Y adórale a Dios, y vas a ver cómo Dios se va a manifestar de una manera poderosa en tu vida. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesucristo, gracias por morir por mí en esa cruz. Repite conmigo: gracias, Jesucristo. Gracias por morir en esa cruz, por ser ese Cordero Santo inmolado en esa cruz. Gracias por resucitar con poder para venir a salvarme. Yo creo en ese plan perfecto de salvación para mi vida. Y te recibo, Jesús, como el Señor y el Salvador de mi vida. Y te pido que me perdones de todos mis pecados, y así como yo también perdono a todo aquel que me haya ofendido. Gracias, Señor. Ahora entiendo que la adoración produce un cambio de ambiente, un cambio de corazón, un cambio de pensamiento, un cambio de acción en mi vida. Gracias, Jesucristo, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a adorar a nuestro Dios. Quédate ahí como estás. Levanta tus manos ahí. Levanta tus manos. Quiero llenar tu trono de adoración y acercarme más a ti, y acercarme más a ti. Acércate al Señor ahí. Quiero estar por siempre en tu habitación y aprender más de ti, y aprender. Gracias, Señor. más de ti. Queremos estar, Señor, en tu presencia. Quiero llenar con mi adoración
adoración, el santo lugar. Oh mi Señor, quiero beber de tu río, Señor. Quiero escuchar. Escucha el corazón del Señor. Ahí está el Señor, adórale. Ahí está el Señor descendiendo. Que tu adoración sea ese perfume puro, esa adoración pura, genuina. Levanta tus manos ahí, ríndete al Señor. Gracias, Jesucristo, gracias, Señor. Levantamos nuestras manos en adoración, Padre. Que te necesitamos en nuestra vida, Señor. Quiero llenar tu trono de adoración y acercarme más a ti, y acercarme más a ti, Jesús. Quiero estar por siempre en tu habitación Y aprender más de ti, y aprender más de ti, Jesús. Y yo quiero Levanta tus manos allí, adórale al Señor. el Santo lugar, oh mi Señor, y yo quiero beber de tu río, Señor. Quiero escuchar tu corazón y yo quiero llenar con mi adoración el santo lugar, oh mi Señor. Yo quiero beber de tu río, Señor. Quiero escuchar. Escucha el corazón del Señor. Ahí está abrazándote, ahí está llenándote el Señor. El Señor te está amando. Adórale al Señor, ahí está, puedo sentir su presencia, el Señor te está abrazando. El Señor te está abrazando. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, tú eres digno. Adórale al Señor, levanta tus manos allí, que reciba esa adoración genuina y pura de tu corazón. Quiebra tu corazón, llena el santo lugar allí. Yo quiero beber de tu río, Señor. Quiero escuchar tu corazón. Yo quiero llena, con tu adoración llena ese santo lugar, llena el santo lugar donde Dios se manifiesta y donde Dios va a cambiar tus circunstancias, va a cambiar tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Escucha el corazón del Señor ahí donde está, alábale, adórale al Señor. Él es santo, Él es digno de recibir toda la adoración y toda la gloria. Tú eres santo, Señor, te adoramos. Te adoramos y te exaltamos, Señor, a ti, mi Dios. Bendito eres, Padre eterno. Glorioso eres, Señor. Glorioso, glorioso. Pídele al Señor más de su presencia en tu vida. Pídele al Señor. Queremos más de ti, Señor.
Glorifica tu nombre, Señor, sobre nuestra vida, Padre. Que sea nuestra vida esa adoración grata, ese perfume puro, Señor, original, Señor. Quiebra tu corazón ahí al Señor. Derrama ese perfume de adoración. Queremos más de ti, Señor. Más de tu presencia, Señor. Quiero más de ti. Queremos más de ti, Señor. Ven y llénanos de tu amor. Recibe nuestra adoración, Señor, nuestra alabanza. Solamente tú eres digno. Llenar con mi adoración el santo lugar. Oh mi Señor, yo quiero beber de tu río, Señor. Quiero escuchar tu corazón. Gracias, Señor. Mi adoración, el santo lugar. Oh, mi Señor, Llena con tu adoración ese lugar. Llena con tu adoración, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. La adoración a nuestro Dios produce un cambio de ambiente, un cambio de atmósfera, un cambio de mi corazón, un cambio de mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones. Amén. Te doy gracias por escuchar este mensaje de la palabra de Dios en las redes. Te pido que compartas este mensaje para que la bendición llegue a todas las personas. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Amén.